Buenas tardes, estimados concurrencia. El día de hoy tenemos el inicio de nuestra segunda unidad en la cual vamos a revisar, ¿no? Le damos la bienvenida, ¿no?, a nuestras conferencias magistrales, ¿no? Directo por la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Y vamos a dar inicio a la segunda unidad que nos toca revisar, el cual es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Me presento, yo soy el docente, magíster en Dirección Financiera, Walter Cristian Bernier León, contador general, asesor de negocios. Bueno, vamos a revisar, como les he dicho en esta oportunidad, lo que es el estado de situación financiera, el estado de resultados, ¿no? Vamos a tocar una pequeña introducción a lo que es el ciclo contable, lo que vimos en nuestra primera unidad, repasando algunos aspectos, ¿no?, para tener en claro lo que es el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿no? Pero para esto nosotros, como segundo y tercer punto, tenemos que primero identificar cuáles son los elementos de cada uno de estos estados financieros, ¿no? Tanto del estado de situación financiera como el estado de resultados, o también llamado, en el tercer punto, estado de situación económica. En este caso, nosotros damos inicio con el ciclo contable. Ya habíamos dicho nosotros que el ciclo contable, pues, inicia con el registro de los hechos económicos que tenemos a través, bueno, de registros auxiliares, y para que sean registrados y llevados hacia una información financiera, van a ser registrados a través de los asientos contables, ¿no?, que es contable, la expresión contable de estos hechos económicos. ¿En qué libros, en qué registros habíamos dicho? Pues bueno, inicialmente, pues este asiento contable se va a registrar en el libro diario, va a pasar luego al libro mayor, finalmente pues un balance de comprobación, ¿no?, para dar por finalidad, ¿no?, y tener el producto final, que es mis estados financieros, que son el estado de situación financiera, el estado de situación económica, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿sí? Bueno, en el caso, pues, del ciclo contable, nosotros habíamos dicho, pues, ¿qué es un asiento contable, no? Es el registro del hecho económico, ¿no?, en el libro diario. Y también acá nosotros vamos a evidenciar algo muy importante, ¿no?, que se va a cumplir el principio contable generalmente aceptado de partida doble. Recordemos nosotros que este principio nos dice, ¿no?, que hay un deudor y hay un acreedor, ¿no? Así que eso es importante que siempre recordemos, ¿no? Es la expresión medular de lo que sintetiza la contabilidad, ¿no? Siempre hay alguien que es un deudor y siempre hay alguien que es acreedor, ¿no? Tiene una creencia. Vamos a poner aquí hemos colocado unos ejemplos, ¿no?, como asientos contables, en los cuales nosotros vemos que en este asiento contable, en este primer ejemplo, decimos, ¿no?, reconocimiento en el libro diario de la empresa Huave S.A. por la venta de mercaderías por 1.000 soles más IGB. Vemos cómo primero en el asiento contable siempre nosotros lo identificamos por un número, ¿no? Vemos el número 1 acá, y en el cual empezamos a registrarlos en cuentas contables, que de acuerdo ya habíamos mencionado, que son cuentas que están dentro del Plan Contable General Empresarial, para el caso, pues, de empresas comerciales, industriales o de servicios, ¿no? Tenemos una cuenta 70, que es la cuenta venta de mercaderías, ¿no?, donde vamos a registrar el ingreso en sí, y también el registro de, también del impuesto, ¿no?, en este caso del impuesto general a las ventas, ¿no?, de esta factura que se está realizando la venta. Y finalmente, dentro de esta estructura, nosotros vemos, ¿no?, que tenemos que identificar y hacer una descripción, ¿no?, colocando la fecha
y una glosa, nosotros llamamos una glosa porque va a describir qué es lo que estamos haciendo en este asiento contable. Pues bueno, en este caso lo que estamos haciendo es el registro, ¿no? Estamos registrando el reconocimiento de la venta, ¿no? También en este segundo ejemplo estamos viendo, por ejemplo, la cobranza de 500 soles nada más de esta venta, ¿no? Cobranza con abono en cuenta, ¿no? Y estamos viendo aquí que esa cobranza está ingresando a las cuentas corrientes, ¿no? En lo que es el debe, y estoy rebajando mi cuenta de cuentas por cobrar. Tenía 1118, ¿cierto? En el debe y en el haber. Pero vamos a ver más adelante por qué se coloca en estas cuentas contables, ¿no? En el debe o en el haber, ¿no? Para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Lo que es en sí la dinámica de las cuentas en cada uno de los elementos de los estados financieros. En el primer caso será del estado de situación financiera y en el segundo caso será en el estado de resultados o estado de situación económica. Recordemos siempre que también este asiento, el segundo asiento, debe tener la fecha en la cual se está registrando, la fecha en la cual se está identificando la fecha de transacción de este abono, la fecha de transacción de este abono, colocando la descripción que me pueda ayudar a identificar este asiento contable. Entonces, en este caso será cobranza de la factura 001-0105, ¿no? Como un ejemplo. Bueno, nosotros hemos visto en los dos ejemplos que estábamos tocando el tema de cuentas contables, ¿no? Ya había mencionado el tema del el plan contable empresarial, en el cual, pues, teníamos, ¿no? Dentro de los elementos de las cuentas del estado de situación financiera o balance general, ¿no? Se le llamaba anteriormente, ¿no? Los elementos, ¿no? De este estado, ¿no? ¿Cuáles son? El elemento uno, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver, pues, agrupado, pues, lo que son las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Esto, de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, que se utiliza para empresas comerciales de servicio, comerciales de servicios industriales, ¿no? Cabe indicar que menciono estos sectores, puesto que hay otros planes contables para otros tipos de entidades, ¿no? Como por ejemplo, las cuales son pues las empresas aseguradoras o las empresas del sistema financiero, ¿no? Bancos, cajas, ¿no? Pero es otro tipo de plan contable, el cual no merece en esta conferencia mayor exposición. Vamos a trabajar lo que siempre nosotros vemos en el día a día, que es un plan contable empresarial para las empresas de comercio, servicio e industria. También tenemos pues las cuentas contables, ¿no? En este plan contable empresarial, las cuentas de ganancias y pérdidas, que van a ser aquellas que van a estar reflejadas eh, van a estar reflejadas en el estado de resultados o el estado de situación económica, ¿no? Y siempre vamos a recordar, ustedes ven, ¿no? Que acá tenemos una cuenta que se dice de gastos, si bien es cierto es el elemento 6, y el elemento 7 una cuenta de ingreso, pues vamos a ver con más detalle cómo este elemento 6 va a pasar a una cuenta que le vamos a llamar destino y va a estar representada dentro de la clase 9. Lo vamos a ver más adelante, pero tengamos en cuenta primero y ubicarnos cuáles son los elementos tanto para el estado de situación financiera como para el estado de resultados o de situación económica. Si nosotros vemos como primer punto el estado de situación financiera, pues vamos a decir qué significa, ¿no? ¿Qué es lo que me refleja este estado financiero, ¿no? Primero, este estado de situación financiera o balance general, pues es un estado que va a reflejar a un corte o una fecha determinada, pues lo que la empresa tiene, ¿no? ¿Qué es lo que puede tener? Bienes o derechos que van a estar representados ¿dónde? En mis activos, ¿no? Así como obligaciones, como ustedes están viendo acá en el ejemplo, ¿no? El estado de situación financiera de esta empresa Huave, a una fecha determinada, en este caso es al 31 de diciembre del 2020, 2019, vamos a llamarlo así, ¿no?
La moneda, ya lo habíamos visto también como la identificación a través de los principios, ¿no? Está presente dentro de este estado financiero, ¿no? Y cómo está, por ejemplo, los activos, ¿no? Los activos que están representados por bienes o derechos, ¿no? Como vemos acá en la parte izquierda, y parte de los pasivos, que están representados por las obligaciones, nuestros compromisos, nuestras deudas que tenemos, ¿no? En la parte del pasivo tenemos un total pasivo, y también nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos aquí lo que es el patrimonio. Un patrimonio en el cual vamos a ver ahora cada uno de estos elementos, ¿no? Ahora, esto de aquí, el patrimonio en sí, refleja lo que le va a pertenecer al propietario, ¿no? La fórmula, si ustedes ven, el estado de situación financiera en total activo es igual al pasivo más el patrimonio. Siempre, y aquí nosotros decimos lo que decíamos, ¿no? Acá se cumple el principio de partida doble, ¿no? Por un lado, hay 468.000 soles en derechos, pero hay 468.000 soles en obligaciones. Obligaciones con terceros, que están reflejados por los pasivos, y las obligaciones que vamos a tener también con los dueños, los propietarios, que están representados finalmente a través de mi patrimonio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro, que siempre se tiene que cumplir que un activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? No puede haber ni más ni menos en algún lado, porque si no, hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Que no estamos registrando de una manera correcta. ¿Ok? Bueno, el primer elemento del estado de situación financiera es en este caso, pues es el activo, ¿no? Y vamos a decir que el activo, pues es un recurso económico de derecho de la empresa, tiene que estar como otro requisito para ser calificado como activo, tiene que estar controlado por la empresa y también que vaya a generar beneficios económicos futuros. Esas son las tres características para poder identificarlo como un activo, ¿no? ¿Cuál es la clasificación dentro de un activo? Tiene dos clasificaciones, el activo corriente y el activo no corriente. Nosotros habíamos visto en la lámina anterior que vemos como activo corriente y activo no corriente, ¿sí? Pero ¿qué significa cada uno? En sí, el activo corriente se refiere a aquellos derechos o bienes que permanecen en la empresa por un año. ¿Cuáles son estos? Son el disponible, el activo disponible, el activo exigible y el activo realizable, ¿no? Y en el caso del no corriente, el activo no corriente es aquel que permanece más de un año en la empresa. Vamos a referirnos en este caso pues a activos fijos y a otros activos exigibles, ¿no? Que tendremos por cobrar, por ejemplo, a más de un año. Si nosotros vemos dentro de la estructura, nosotros vemos dentro de la estructura, estamos viendo que el activo corriente, de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, que el activo corriente está representado en lo que es disponible, exigible y realizable, ¿no? Como en la clase 1 podemos tener el activo disponible, exigible, como en la clase 2 tenemos a lo que es el realizable. Y también como el activo no corriente, representado dentro del Plan Contable General Empresarial, en su clase 3, nos va a representar lo que es el activo fijo, ¿no? Y dentro del exigible, ¿no? El exigible en sí son cuentas por cobrar, que son de la clase 1, se ha colocado acá. ¿Por qué? No porque sea exactamente de la clase 3, sino porque son activos, cuentas por cobrar que son de la clase 1, pero estén pendientes de cobro pues a un plazo mayor a un año, ¿no? Generalmente, pues esto se puede dar en tipos de empresas, por ejemplo, como el sector inmobiliario, ¿no? Ahora, la dinámica dentro de un activo, nosotros habíamos visto pues en el ejemplo, ¿no? Cuando un activo aumenta o cuando disminuye dentro de un dentro de un asiento contable, ¿no? En este caso, si el activo, en este caso, pues aumenta, va a ir al lado izquierdo, que va a estar representado por el debe, ¿no?
y en este caso, en el caso del activo disminuya, va a colocarse en el lado del haber, ¿sí? Entonces, si nosotros llevamos esto al ejemplo que habíamos hecho, en la primera diapositiva, nosotros vemos cómo, por ejemplo, en el caso 2, ¿no? Si mi cuenta 10, que es una cuenta de activo, está en el debe, quiere decir que yo estoy incrementando mi cuenta 10. Es que estoy incrementando mi efectivo y mi equivalente de efectivo en cuentas corrientes, ¿ok? ¿Y qué está pasando con la cuenta 12? Que es una cuenta de activo también, ¿no? Es una cuenta de activo exigible que está en el haber y por lo tanto está disminuyendo. Entonces, esa es la manera como el razonamiento contable, reflejado a través del asiento registrado en el libro diario, me va a indicar cuando un activo esté incrementándose o rebajándose de acuerdo a cómo nosotros lo estemos colocando, registrando en el diario, de acuerdo a la transacción, al hecho económico que estemos reflejando, ¿no? Hay que tener bastante claridad de esto para que uno pueda realizar sus registros dentro del libro diario. Bueno, nosotros tenemos aquí unos ejemplos, ¿no? Como casos prácticos que vamos a identificar, ¿no? Cada uno de estos, si son activos corrientes o activos no corrientes, ¿no? Dentro de la clasificación que hemos visto, o sea, por el tema del tiempo, si es mayor a un año o menor a un año, y qué tipo es, ¿no? Nosotros habíamos mencionado que si nosotros tenemos un activo corriente, vamos a decir, pues, si es disponible, si es exigible o si es realizable, ¿ok? Dentro, por ejemplo, de la cuenta corriente de la empresa, en sí viene a ser un activo corriente. ¿Por qué? Es dinero que tengo en el día a día, ¿no? Y está en la empresa dentro del plazo de un año y siempre está disponible, ¿no? Es un activo disponible. En el caso de los muebles y las computadoras para operar en la empresa en su día a día, es un activo no corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque el mueble en la computadora está la empresa, recordemos que el principio de empresa en marcha siempre me dice que una empresa continúa sin tener un fin de tiempo de querer cerrar negocios, el cual no ha sido creado para eso, ¿no? Entonces, esto es un activo fijo, un activo no corriente fijo. ¿En qué elemento? Si nosotros queremos ir un poco más allá, esto está reflejado en el registro de un elemento, ¿no? Una cuenta contable del elemento 3. Le vamos a llamar inmueble, maquinaria y equipo para tener mayor claridad. Como tercer ejemplo tenemos las cuentas por cobrar comerciales a 45 días, que este es un activo corriente del tipo exigible, ¿no? Nosotros dentro de estas cuentas por cobrar, nosotros decimos que es exigible. ¿Hacia quién? Hacia el cliente, ¿no? Nosotros tenemos ese derecho de exigirle al cliente que nos pague. Las mercaderías. Las mercaderías son las existencias que la empresa tiene pues para negociar, ¿no? En este caso, pues es un activo corriente y este es del tipo realizable. Nosotros cuando vemos que es realizable, identificamos que es un activo corriente realizable, estamos hablando de que es eh, una cuenta contable que va a utilizarse del elemento 2, como ya lo habíamos mencionado. Préstamos por cobrar a los colaboradores de la empresa, es un activo corriente, es exigible, puesto que tengo que recuperar este dinero al personal que pueda haberle hecho algún préstamo, ¿no? Normalmente pues se le hace este préstamo, porque es un activo corriente, porque lo que normalmente se puede dar es que al personal se le preste en un plazo menor a un año, ¿no? Aunque hay casos que también se les puede prestar más de un año, pero lo general es que se dé dentro del año. Productos terminados, que es un activo corriente, en este caso es realizable, ¿no? Las inversiones en acciones que realiza la empresa, pues para venderlas dentro del año, ¿no? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta la intencionalidad de la empresa, ¿no? De querer
tener estas acciones que ha comprado, que los tiene como derecho en la empresa, pero sin embargo piensa venderlas en un periodo dentro de un año, será un activo corriente, es un activo disponible porque las ha adquirido en algún momento para poder venderlas a un precio mayor, ¿no? Entonces, hay que tener en claro esto, ¿no? Si en caso se tuviesen, como es el siguiente ejemplo, el ejemplo de inversiones en bonos para venderlos posterior al año, sería un activo no corriente, pues no, pues está pasando el año. En sí, pues esto viene a ser un activo también de tipo exigible. Inversiones inmobiliarias es un activo no corriente del fijo. ¿Y a qué se refieren pues las inversiones inmobiliarias? Las inversiones inmobiliarias no son más que, por ejemplo, si una empresa tiene edificios y esta empresa pues la alquila, ¿no? La alquila en sí es una inversión inmobiliaria porque está rentabilizando. Es un activo fijo, no tiene la finalidad de venderlo, solamente lo está alquilando, ¿no? Lo controla la empresa, cumple con el derecho con la característica de activo porque tiene el control de este edificio, simplemente que lo mantiene por un largo tiempo para solo alquilarlo, ¿no? Por eso es que es un activo fijo. El fondo fijo o caja chica, conocido también como caja chica, pues bueno, es un activo corriente. Ahora, un fondo fijo, una caja chica, como sabemos, pues es un monto que maneja, pues se maneja en la empresa para gastos menudos, ¿no? Y con la finalidad de no estar retirando pues dinero de las cuentas corrientes de manera recurrente, ¿no? Por eso es que se maneja pues una caja chica con la finalidad pues de cubrir los gastos menudos del día a día, ¿no? Y esto se encuentra pues dentro de un activo de tipo disponible. Tenemos depósitos a plazo. La empresa tiene depósitos a plazo. Esto está dentro de la clasificación de activos corrientes y también es un tipo de activo disponible. Ahora, tenemos otro ejemplo aquí, alquiler de oficinas de terceros por 18 meses. Este alquiler de oficinas por 18 meses, nosotros decimos, pues, profesor, aquí tiene más de un año. De frente, digamos que es activo no corriente, ¿no? Entonces, el alquiler de oficinas me da un derecho a cobro, por lo tanto, es un activo de tipo exigible, pero no solamente es activo no corriente, sino también es activo corriente. ¿Por qué? Porque dentro de mi estado de situación financiera, yo voy a reflejar como cuenta por cobrar los primeros 12 meses que están al año, referidos al año, como préstamo por cobrar corriente. Y el alquiler de oficina por los otros 6 meses vendría a ser mi activo no corriente. ¿Ok? Tenemos por último las unidades de transporte de la empresa, ¿no? Y esto está reconocido pues como activo no corriente, ¿no? Es para que en sí son sus unidades de explotación de la empresa con el día a día que opera, ¿no? Y esto es un activo fijo, ¿no? Entonces, ya hemos visto, bueno, cada uno de estos tipos, disponible, exigible, realizable, fijo, ¿no? En qué elementos de ese plan contable general empresarial se encuentran, ¿sí? Hay que tener bastante claridad en eso para poder identificar. Y siempre que nosotros querramos identificar el tipo de activo, no solamente se identifique con la clasificación, que si es corriente o no corriente, que tiene que ver si es mayor o menor a un año, sino que dentro del corriente, no corriente, tenemos que ver también a qué tipo de activo representa, ¿no? A qué tipo de activo tiene que ir registrado. Otro elemento es el estado de situación, del estado de situación financiera, es el pasivo, que nos representa pues las obligaciones que tiene la entidad, la organización, la empresa, ¿no? Y por lo tanto tiene que transferir un recurso económico que tiene que tener el potencial de exigir, ¿no? La entidad va a transferir ese recurso económico pues a un tercero. Esto debe tener un valor monetario y debe provenir de un evento pasado. ¿Qué clasificación tenemos? Así como teníamos en el caso del activo, teníamos parte corriente y no corriente, de la misma manera también tenemos la clasificación de corriente y no corriente en el pasivo, ¿no? Y está también
De la misma manera, diferenciado si son obligaciones que se tienen a menos de un año o a más de un año. Ahora, también, de acuerdo al asiento contable, cuando nosotros registremos la parte de los pasivos dentro del libro diario con el asiento contable, cuál es la lógica, la coherencia, el razonamiento contable que se tiene que un pasivo disminuye, disminuye en el debe, que es el lado izquierdo, y un pasivo aumenta en el haber, ¿no? El pasivo, como hemos dicho, se divide en corriente y no corriente, y dentro del plan contable general empresarial tenemos que estar representado dentro de la clase 4. Y nosotros vamos a diferenciar entre lo que es corriente y no corriente dependiendo al tiempo que esta obligación se encuentra. Tenemos casos prácticos aquí, en el cual primero vamos a identificar cada uno de estos casos, si corresponde ser un pasivo corriente o un pasivo no corriente. En el primer caso tenemos préstamos por pagar a 8 meses, ¿no? Vemos que es un pasivo corriente. Las remuneraciones por pagar a los trabajadores es un pasivo corriente, ¿no? Yo le pago a mis trabajadores cada fin de mes, ¿no? Los préstamos a pagar en 3 años, así como vimos que el activo corriente, que el activo, perdón, en el caso del préstamo por cobrar, que era mayor ¿no? a un año, ¿no? A 18 meses tenía parte corriente y no corriente, de la misma manera pasa con el pasivo, ¿no? Si es un préstamo que tenemos que pagar en 3 años, yo tengo que reconocer la obligación de los primeros 12 meses como pasivo corriente y los otros 24 meses como pasivo no corriente. En lo que es el pago del impuesto general a las ventas, pues, ¿no? El impuesto general a las ventas en sí es una obligación con el Estado, está reflejado en la cuenta 40, tributos por pagar, tributos y obligaciones por pagar a gobierno central, y está dentro de lo que es el pasivo corriente. Cuentas por pagar comerciales, que son cuentas que yo tengo que pagar por adquirir mercaderías a mis proveedores, ¿no? A 60 días, sabemos que están dentro del plazo de un año, en este caso, pues es un pasivo corriente. En el caso del pagaré por pagar a 9 meses, sabemos que el pagaré, pues es una manera de cómo financiarse, cómo obtener recursos a través de la empresa, ¿no? Como un tipo préstamo, ¿no? Está dentro del año, entonces quiere decir que yo tengo una obligación dentro del año, por lo tanto es un pasivo corriente. Las letras por pagar al proveedor, ¿no? Que es una herramienta, es un título valor, esta letra por pagar, en el cual voy a pagarlo dentro de, por ejemplo, vamos a decir de 60 días, 90 días, hasta un máximo de 12 meses, ¿no? Que es un año, vamos a decir que es un pasivo corriente. Los honorarios por pagar al contador. Los honorarios por pagar al contador, en este caso, pues es un pasivo corriente, ¿no? Yo no mantengo sin pagar al contador y no es la finalidad tampoco pagarle ese honorario posterior al año, ¿no? Sino dentro del año, ¿no? Al mes, mucho antes. Las inversiones mobiliarias por pagar a largo plazo, cuando nosotros decimos de los aspectos que nosotros podemos decir que el pasivo no corriente también le llamamos pasivos a largo plazo. En lo que es corriente, pasivos a corto plazo. Las inversiones mobiliarias por pagar a largo plazo, de frente colocamos que es un pasivo no corriente. Las cuentas por pagar a socios, que está representado por los dividendos, viene a ser un pasivo corriente porque los pago en lo general dentro del año. Es salud por pagar, que es una contribución que se hace al Estado, ¿no? Para que mis trabajadores se puedan atender y es una obligación que tienen las empresas de pagarlas, ¿no? Mes a mes es un pasivo corriente. El impuesto a la renta por pagar viene a ser un pasivo en este caso corriente. Las ventas diferidas, en este caso, las ventas diferidas, ¿qué son las ventas diferidas? Son más que nada los ingresos que se tienen en un plazo mayor a un año. Por ejemplo, si nosotros, una empresa inmobiliaria, hace una venta pues, de uno de sus conjuntos pues, habitacionales, ¿no? Lo hace pues a más de un año,
¿no? Los ingresos, ¿no? Posteriores a ese año se reconocen como ventas diferidas. Y de acuerdo a cómo vaya transcurriendo el tiempo, en sí va a ser reconocido como ingreso, ¿no? Pero lo que esté fuera de ese año, sí, será pues un pasivo no corriente representado a través de las ventas diferidas. En este caso, la CTS, que es un beneficio del trabajador, ¿no? Sabemos que esto se deposita 2 veces en el año de manera semestral, ¿no? Es un pasivo, una obligación, pues a corto plazo, por lo tanto es un pasivo corriente. También tenemos el patrimonio como último elemento del estado de situación financiero. ¿Y qué es el patrimonio? Pues son los derechos de los propietarios, los accionistas sobre los activos de la empresa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en sí nosotros sabemos que el patrimonio vendría a ser pues la diferencia en lo que es activo menos pasivo. Para entenderlo de una manera, en una ecuación contable, ¿no? Vendría a ser la diferencia entre lo que tengo del activo menos el pasivo, ¿no? Vemos también, hay que decir que el patrimonio nace con el primer aporte que hacen los propietarios, ¿no? También en esta ecuación contable podemos decirlo de esta manera, ¿no? Que es parte de los activos de la empresa financiada por los propietarios o accionistas. Se va a representar, en otras palabras, la diferencia que yo tengo entre el activo y el pasivo. ¿Ok? Ejemplos de lo que nosotros tenemos en el patrimonio, pues tenemos al capital, capital adicional, que vienen a ser pues un ejemplo de capital adicional, pues son las donaciones que puede tener la empresa, las reservas legales, y las reservas legales pues de acuerdo a la ley general de sociedades, te pide que de la utilidad que uno genere de una manera pues anual, puedan separar, detraer de la utilidad, ¿no? Extraer, en otras palabras, es decir, el 10%, ¿no? De la utilidad que pueden generar anualmente. Los resultados acumulados es el resultado, como dicen, que puede haber obtenido, no sea utilidad o sea pérdida, ¿no? Dentro del año, dentro del ejercicio, que es lo generalmente es un año, ¿no? Y, y otras son las acciones de inversión que están representadas por las acciones comunes, ¿no? Que se tienen en la empresa. El caso práctico, nosotros vemos aquí que dentro del patrimonio vamos a identificar, ¿no? Que todos son partes del patrimonio. Vamos a decir que dentro del patrimonio tenemos las acciones nominales, las acciones comunes, ¿no? Por el aporte de los socios cuando constituyen la empresa, los resultados por inversión en otros activos, por inversiones financieras, ¿no? Los resultados en sí, eso es lo que vamos a llamar nosotros como resultados no realizados, ¿no? Que en sí, pues, viene a ser una variación, ya dependiendo del tipo de instrumento, ¿no? Que puedan darme una rentabilidad que aún todavía no la debo de reconocer, y esto de acuerdo a la aplicación de las normas internacionales de información financiera reconocidas como NIF. En el caso de las utilidades acumuladas, las pérdidas acumuladas o utilidades acumuladas, también son otros componentes del patrimonio. Las reservas estatutarias, bueno, ya habíamos hablado en este caso también de las reservas legales, y a diferencia pues de esto, las reservas estatutarias son los que en el estatuto de la empresa, ¿no? El estatuto no es más que un acuerdo que que se realiza en la empresa, ¿no? Para que pueda, de la utilidad de una manera voluntaria, pues tener un colchón, por decirlo así, en caso se generen pérdidas posteriores, ¿no? Y pueda aminorizar, amortizar esa pérdida que se puede haber generado dentro del periodo, ¿no? Nosotros también, ahora, dentro de los elementos, pues, del estado de situación económica o estado de resultados, tenemos a los componentes que ya habíamos dicho, ¿no? Que en este caso, pues, son los ingresos y sean los gastos. Como primer elemento, vamos a ver los ingresos, los cuales, pues, vamos a decir que son incrementos en los activos o también son disminuciones en los pasivos, ¿no? Y finalmente esto se ve reflejado, pues, en aumentos del patrimonio. ¿En dónde? ¿En qué rubro específicamente? Pues, en lo que es el resultado del ejercicio, que me va a dar una utilidad.
¿no? Ahora, no están relacionados, ojo, ¿no? Por eso es que decía explícitamente que esto está reflejado dentro del patrimonio, dentro del resultado del ejercicio, que es uno de las cuentas contables que tenemos dentro del patrimonio, ¿no? Lo que estamos viendo como cuenta 59, ¿no? Ahora, esto no resulta, pues no están relacionados con con las aportaciones de en este caso, de los tenedores de derechos sobre los patrimonios, sobre el patrimonio, en este caso los accionistas, ¿no? ¿Cuál es la dinámica, por ejemplo, en el caso de los ingresos, ¿no? En un asiento contable, nosotros vamos a hablar que lo que está reflejado dentro de la clase 7, los ingresos, nosotros estamos viendo las cuentas contables, ¿no? 70, 71, 72 y así sucesivamente. Todas estas cuentas contables, pues, tienen un razonamiento de una manera que al llevarlo dentro del registro en mi libro diario, vamos a ver que va a disminuir en el debe, ¿no? El ingreso, o va a aumentar el ingreso si lo coloco en el haber, ¿sí? Tener en cuenta esto al momento si se registra, ¿no? Esa es la manera de cómo hay que ver las partidas, los saldos que tenemos dentro de las cuentas de ingresos, ¿no? Ahora, nosotros podemos ver que un ingreso, pues como por ejemplo tenemos la cuenta de ventas, como ustedes están viendo que está sombreado, la cuenta de ventas, la cuenta de descuento, rebaja, bonificaciones concedidos, otros ingresos de gestión, ¿no? Son en sí los que me representan un ingreso por el hecho económico que se realiza. Pero sin embargo, en aplicación del marco legal, ¿no? Que está representado por las normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad, ¿no? También tenemos otras cuentas en las cuales me piden realizar estimaciones, por ejemplo, como es el caso de la cuenta 78, ¿no? Realizar algunas estimaciones de ingresos, ¿no? Que pueda tener en un posterior momento, sabiendo y reconociendo que eh, concretamente se van a dar, ¿no? Simplemente lo único que hago una estimación. Y también quiero hacer aquí la acotación que hay una cuenta, si bien es cierto que no representa un ingreso, pero dentro del plan contable empresarial está, se encuentra dentro de esto, ¿no? Es la cuenta 79, que es la cuenta de cargas imputables a cuentas de costos y gastos. No es más que una cuenta puente, o es una cuenta que me va a permitir trasladar, cuando veamos los gastos, vamos a verlos a través de un ejemplo, cómo voy a trasladar mis gastos que están reflejados en mi cuentas, en mi elemento 6, en mi clase 7, en mi clase 6, perdón, en mi clase 6, los gastos, ¿no? Pero la clase 6 está representado por mis gastos por naturaleza, y finalmente cómo van a pasar a través de esta cuenta puente, que es la cuenta 79, hacia los gastos por destino o por función, que son lo de la clase 9. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver esto, específicamente en la parte de lo que es clase de gastos, ¿no? Elemento 6. Algunos ejemplos de lo que son ingresos, ¿no? De la clase 7, pues tenemos venta de mercaderías, venta de productos terminados, venta por servicios, ingresos por alquiler, venta de maquinarias, venta de desechos, venta de inmuebles, ingresos por rentabilidad de valores en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, cada uno de estos ingresos están dentro de esta clase 7, ¿no? O elemento 7. A ver, caso práctico de lo que son los ingresos. En este caso tendremos pues la venta de productos terminados. Bueno, ¿a qué cuenta lo vamos a ingresar? En la cuenta 70, subcuenta 72. Si tenemos pues una venta de mercaderías, ¿dónde lo vamos a registrar? En una cuenta 70, subcuenta 71, ¿no? De acuerdo al plan contable general empresarial. La venta de desechos, ¿no? Es la cuenta 70 o la subcuenta 74. Bueno, hay que tener en cuenta que la venta de desechos es, a ver, un ejemplo, ¿no? En las industrias, a veces cuando se elaboran pues productos, ¿no? Tengo una materia prima, sufre una transformación
y al sufrir pues una transformación, siempre hay esa materia prima o ese material que me ha quedado, me quedan retazos o algunos componentes que finalmente pues como producto terminado que ofrezco no me va a redituar, no me va a dar una rentabilidad, pero sin embargo lo puedo vender pues como una merma, ¿no? Como un desperdicio o algo para lo que pueda servir, ¿no? Así que hay que tener en claro eso. Otro tipo, por ejemplo, son los descuentos por venta de mercaderías, ¿no? Sabemos que dentro de las ventas de las mercaderías siempre hay un descuento y estos descuentos que se realizan posteriormente, ¿no? Después de que me facturan, hay un descuento, ¿no? Hay que eh, registrarlo dentro de la cuenta 74 en la subcuenta 74.1. El ingreso por las actividades que sean distintas al giro de negocio, ¿no? Son otros ingresos diversos, que se van a registrar pues, en la cuenta 75 y hablando propiamente de las cuentas 75.4, como hemos visto acá. Bueno, como último elemento del estado de situación económica o el estado de resultados, pues tenemos a los gastos. ¿Pero qué son los gastos? ¿No? Son los desembolsos en forma de disminuir un activo o incrementar algún pasivo, ¿no? Pueden combinarse ambas, ¿no? Y lo que van a hacer como resultado, pues van a generar una disminución en el patrimonio, ¿no? Así como vimos en el caso del ingreso, que generaba un incremento en el patrimonio a través del resultado del ejercicio, pues acá es lo contrario, ¿no? Sucede lo contrario. Acá va a generar, pues, una disminución en el patrimonio en resultado del ejercicio, pero vamos a referirnos propiamente, pues, que a una pérdida, ¿no? Son productos pues, de gastos que provienen pues porque la administración lo hace, por temas también de publicidad, por comercialización, por el tema de financiación, y otras que son propias del periodo. Cuando nos referimos que son propias del periodo, estamos refiriéndonos que son propios, como ejemplo, colocándonos nuestro año fiscal pues es de un año, ¿no? Nuestro ejercicio es de un año, y si corresponde a un gasto dentro de ese año, pues lo voy a colocar como un gasto del periodo, ¿ok? Y también hay que dejar en claro, así como los ingresos, pues no provienen de los retiros de capital o utilidades. Nosotros tenemos aquí que nuestros gastos, habíamos dicho que nuestros gastos por naturaleza se registran en una clase 6. Pero después de ser registrado, como ustedes ven, ¿no? Tenemos cada cuenta contable aquí de esta clase 6. Pero nosotros hemos enmarcado en sí las que finalmente aquí, estas cuentas tienen un destino. Y estas cuentas que tienen un destino, ¿no? Con excepción de la cuenta 60, hablemos de la cuenta 62, 63, 64, 65 y 67, que son cuentas que van a ser transferidos a los gastos por destino o gastos por función, llevándolos de una clase 6 a una clase 9. ¿Y por qué se hace esto? Porque finalmente, si bien es cierto a lo que me menciona, que yo estoy reconociendo un gasto por naturaleza. ¿Y por qué? ¿Por qué naturaleza? Porque identifico, porque puede ser un gasto de personal, puede ser un gasto por tributos, puede ser un gasto por servicios prestados por terceros, un gasto por gestión o también un gasto financiero. Pero sin embargo, este gasto de personal nosotros tenemos que identificar, ¿no? Por departamento, si viene, por ejemplo, por un gasto administrativo, si corresponde a un gasto administrativo, o también puede corresponder a un gasto de ventas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo personal, he reconocido un gasto por naturaleza de la cuenta 62 de gasto de personal, ¿a qué personal me estoy refiriendo? No es lo mismo que yo reconozca este gasto de personal, ¿no? Separarlo en lo que es el gasto de un administrativo que un gasto de un vendedor, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que acá dividimos para una mejor identificación a qué tipo de cuenta de clase 9 se registra. Propiamente, por ejemplo, la clase 67, la cuenta 67, que es gastos financieros, va directamente pues a una cuenta 97, que es gastos financieros, ¿no? Esta es la manera de cómo llevar estos gastos por naturaleza a gastos por función. En el caso de las cuentas que nos han mencionado, como la cuenta 66, ¿no? Es una cuenta que no tiene destino,
¿no? No va a una clase 9. La cuenta, en este caso, pues la cuenta 68 también es otra cuenta que también tiene que tener su destino, ¿sí? Y algo muy importante, que dentro de esta clase 6 no todos son gastos, sino que hay una cuenta muy importante que se llama costo de ventas. ¿Y por qué esta cuenta se encuentra dentro de esta clase 6? En sí, si son desembolsos. Es un desembolso que se realiza y por lo tanto representa un gasto. Representa, digamos, un desembolso, pero ¿qué diferencia? Acá vamos a ver la diferencia entre lo que es un gasto y lo que es un costo. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿No? La diferencia que tenemos entre un gasto y un costo, antes de entrar al ejemplo, es decir, que los gastos son aquellos que no voy a recuperar. Mientras tanto, el costo lo voy a recuperar a través de asignarlo, retribuir ese desembolso en el producto. Vamos a revisarlo posteriormente. En este ejemplo, nosotros tenemos lo que habíamos dicho como las cuentas de clase 6. En este caso, estamos poniendo un ejemplo de que vamos a registrar un recibo de honorarios profesionales, ¿no? Del mes de noviembre. En este caso, vamos a poner que es del contador por servicios de asesoría. Primero se hace un registro en el asiento contable, en el libro diario de mi cuenta de gasto por naturaleza, que está representado en la cuenta 63. Y esto va a ser, pues, un pasivo, ¿no? Todo gasto me genera un pasivo y todo ingreso me genera un activo, ¿ok? O una cuenta por cobrar, si vamos a hacerlo de una manera un poquito más a detalle, ¿no? En este caso, este gasto me genera una cuenta por pagar, una obligación. Por eso es que mi pasivo está en el haber, porque incrementa, de acuerdo al razonamiento contable, incrementa también en este caso en el debe, está incrementando mi gasto. Pero nosotros no solamente basta con reconocer el registro del honorario al contador del mes de noviembre, sino que también lo que tenemos que llevar este gasto por naturaleza, llevarlo al gasto por función. Habíamos dicho que en este caso el gasto administrativo va a llevarse pues, a la cuenta 94 y acá ustedes ven cómo esta dinámica siempre se ve una clase 9 siempre contra una cuenta 79, que es una cuenta puente que va a ayudarme a llevar de la clase 6 hacia la clase 9 todos estos gastos, ¿ok? Lo que llevamos por naturaleza lo llevamos por función a través de esa cuenta puente que es la cuenta 79. Y vamos a decir que este asiento contable es el destino del honorario del contador por el mes de noviembre. A ver, casos prácticos. En este caso, pues tenemos las remuneraciones por pagar. ¿En qué cuenta va? Si vamos a ver acá solamente lo que son gastos por naturaleza, vamos a ver que las remuneraciones por pagar están dentro de la cuenta 62, en la subcuenta 621. Los servicios de un abogado, los servicios honorarios de un abogado, pues en la cuenta 63, subcuenta 632. El registro de los arbitrios, ¿dónde va? En la cuenta 64, subcuenta 644. La adquisición de pólizas de seguro, que se va a realizar por un mes, a la subcuenta 65, que es lo que son otros gastos de gestión, subcuenta 651, que es la cuenta de seguros. Y por último, los gastos en operaciones de endeudamiento, donde los registro, pues en una cuenta 67, que es gastos financieros, ¿no? Por naturaleza, en la subcuenta 671. Nosotros dentro de la clase 6, nosotros habíamos dicho que no todo es gasto. Hay una cuenta específica que se llama, que es la cuenta 69 y es la cuenta de costos de ventas, ¿no? Entonces, nosotros decimos que en sí esta es una cuenta que representa los desembolsos que estén relacionados con la adquisición de los bienes que se van a vender o prestación de servicios. O sea, quieren decir que estos desembolsos los vamos a recuperar. Entonces, siempre tengamos esa diferencia. Los gastos es no recuperable y el costo en sí lo vamos a recuperar a través de la venta cuando lo recupero. Ese desembolso lo recupero cuando el producto sea vendido. ¿Ok? ¿Qué ejemplos? Por ejemplo, la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Entonces, estos son en sí desembolsos que los voy a recuperar, ¿no? Voy a acumular
voy a acumular todos estos desembolsos para que finalmente los vaya a recuperar al momento de vender el producto. Por eso se llama al costo de ventas, también referido pues a un costo de la venta, el costo de venta, ¿no? De la mercadería pues, que se haya vendido, del producto terminado que se haya vendido. Para una empresa comercial, ¿cuál es el costo de ventas? De una manera muy simple, muy general, vamos a decir que es igual al inventario inicial, más las compras, menos el inventario final, para determinar mi costo de ventas. Finalmente, tenemos en este ejemplo, tenemos que me da 3.000. En el caso del costo de ventas de la empresa industrial, pues es un poco más amplio porque aquí él incluye e intervienen otros elementos que son del costo para poder determinar, ¿no? Acumular todos esos desembolsos por materia de prima, por mano de obra, por gastos indirectos de fabricación, para que finalmente, sumados, si es que hubiesen productos en proceso, ¿no? De mi inventario inicial de productos en proceso y restando mi inventario final de productos en proceso, determine mi costo de producción. Este costo de producción finalmente voy a sumarle en mi inventario final de productos terminados y restar mi inventario final de productos terminados para poder terminar mi costo de ventas. Esta es una manera como se grafica y para que tengan conocimiento de cómo poder determinar el costo de ventas en el caso sea de una empresa comercial o sea en el caso de una empresa de industria, ¿no? Una empresa industrial. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, cuando nosotros ya, de acuerdo al ciclo contable, hemos procedido a poder identificar tanto en las cuentas de ingresos y gastos, tanto ya por función, porque este estado de ganancias y pérdidas que nosotros siempre revisamos, siempre lo hacemos en base al gasto por función. Por eso es la importancia de que los gastos por naturaleza sean llevados a través de la cuenta puente hacia la cuenta de destino. ¿Cuáles son las cuentas de destino? Ya lo hemos dicho, los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, ¿no? Y de tratarse de una industria, pues habrá pues una cuenta de clase 9 que no se refleja aquí, sino que está reflejada ya en lo que es el costo, en el costo de ventas, ¿no? Y esta es la estructura que en sí tiene el estado de resultados, también conocido como estado de situación económica o también llamado estado de ganancias y pérdidas. ¿Ok, señores? Entonces, esta es la manera de cómo, aquí hice un comparativo de 2 años, pero esta es la manera de cómo hemos podido ver, pues, los elementos del estado de situación financiera, el estado de situación financiera en la imagen que se mostró en las primeras filminas, y un estado de resultados que también hemos visto, ¿no? Y cómo cada uno de sus elementos. Bueno, ahora estamos, bueno, gustoso si hay alguna consulta, alguna pregunta, ¿no? Para poder absolverlas de por medio. A ver, vamos a revisarlo. ¿Me permiten, por favor? Vamos a ver un momento. Vamos a revisar. Se llama consulta, señores. Hay una consulta por parte de los presentes también. Ya, a los señores presentes, a la señorita presente. No sé si desean realizar alguna consulta, algo que esté quedando en duda. Bueno, si no hay una consulta, entonces vamos también a complementar que dentro de los estados financieros, porque el estado de situación financiera y el estado de resultados, o el estado de situación económica, como lo llamamos, son los estados financieros que con mayor frecuencia y más importante, ¿no? Cada uno tiene su particularidad, pero son los que más se revisan para tener en claro la visión, la visibilidad de, del negocio, ¿no? Para poder en sí conocer el desempeño empresarial que se tiene a una fecha determinada. Ahora, hay un punto muy en claro que hay que dejar. El estado de situación financiera o balance general en sí representa pues a una fecha determinada. ¿Qué quiere decir?
que si la empresa ha operado 20 años, ¿no? Por ejemplo, la empresa se constituyó en el año 2000 y ha operado hasta el 2020, ¿no? Digamos que sigue operando, está en el 2020 o ya, 2019, opera. Ese estado de situación financiera tiene la fecha estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019. ¿Qué es lo que representa? Que tengo tanto activos, pasivos y patrimonio acumulado dentro de esos 19 años. ¿Ok? Mientras que el estado de resultados o estado de situación económica, estado de ganancias y pérdidas, es un estado que me representa solamente los ingresos, los gastos, los costos, el costo que haya tenido de un periodo en particular. ¿Qué quiere decir? Si estamos en el año 2019, va a culminar mi periodo, mis gastos, mis ingresos y mis costos que me representan dentro de ese estado de resultados es solamente de un año. O sea, estamos hablando de enero-diciembre del 2019. Y eso es muy importante tenerlo en claro para poder hacer la diferenciación de ambos estados financieros. ¿Sí, señores? Entonces, si no hay consultas hasta el momento, ¿no? Espero que haya quedado claro todos todos estos conceptos que se les ha podido orientar en la conferencia del día de hoy, ¿no? Y cualquier duda, pues acá tienen mis datos para poder hacerlos a través de estos medios, de estas redes, ¿no? Así que conmigo será hasta el día lunes para nuestra próxima conferencia, para la segunda parte, que es lo que será pues la unidad 2. Así que quedo, bueno, Dios mediante, con ustedes para encontrarnos nuevamente el día lunes a las 3 de la tarde como siempre. Conmigo será hasta ese día. Muchas gracias y hasta el día lunes.